Sí, sí, pero saliste, Brigitte, no te veo, ¿me sigues oyendo? Chicos, buenas noches, buenas noches. Perdón la tardanza de hoy, unos problemas técnicos, estamos haciendo algunos cambios justamente en la idea de mejorar este proyecto que está creciendo bastante gracias a ustedes, pero algunas cosas no siempre salen muy bien y esta vez empezaremos más tarde. Siendo las 8:30 y con las disculpas del caso, el tema que ustedes eligieron que hablemos hoy es justamente sobre el incumplimiento de la reparación integral en el Código Orgánico Integral Penal actual. ¿Ya? ¿Por qué el Código Integral actual? Vamos desde el final y vamos luego regresando y vamos a retomar un asunto un poco histórico. Eh, Sucede que el Código Orgánico Integral Penal en la reforma última que se dio al COIP, me parece que era el artículo 106 de la reforma, sí, 106 de la reforma, se establece que cuando hay un incumplimiento de la obligación patrimonial, digamos, de la reparación integral a la víctima, de la reparación económica a la víctima, eh, este incumplimiento puede considerarse un delito por sí mismo. Y es el delito de incumplimiento a la disposición de una autoridad judicial. La discusión hoy, entre los que estamos en el derecho penal particularmente, es justamente si es que amerita una privación de libertad por un asunto puramente patrimonial. Entonces, un grupo de abogados te dicen, oye, pero en el Ecuador no hay prisión por deudas. Entonces, ¿por qué le voy a meter preso a un man o una mujer que recién salió de la cárcel por cometer un delito y le voy a volver a meter preso o le voy a cargar otra condena encima porque no tuvo dinero para pagar la reparación integral? Hablemos claro, una persona que roba sería lo más sencillo, hablemos de una cosa un poco más complicada, hablemos de una persona que cometió una violación, por ejemplo, y el juez le fijó 10, 20, 30, $40,000 de reparación económica, de la parte monetaria de la reparación. El hombre va a estar preso, no sé, 30 años, lo que le den, y después de que cumple los 30 años, no ha trabajado en 30 años, no conoce la sociedad en 30 años, tiene que salir y pagarle a la víctima o haberlo pagado antes. Evidentemente, la mayor parte de personas que están en los círculos delictivos también son personas que están en los círculos de pobreza o están en condiciones de extremismo social. Por ejemplo, una gran cantidad de delitos sexuales se dan en los campos. Una gran cantidad de delitos contra la propiedad se da en ciudades y en sectores empobrecidos. Entonces, ¿vamos a volver a castigar por esto? ¿Es dable? ¿Vale la pena? Bueno, como siempre, y los que son nuevos, también discúlpenos. ¿Y cómo funciona esto? Es una tutoría, no es una charla, así que yo voy a empezar a conversar con ustedes muy libremente y ustedes también van a hacer sus aportes y sus comentarios y sus preguntas allí en los comentarios del Facebook. Eso aquí lo vamos desarrollando y lo vamos completando. Bien, para entender bien el problema, hoy no va a ser una tutoría así como que de este artículo dice y eso, ¿no? El artículo 106 de la reforma al Código Orgánico Integral Penal, que reforma el artículo 670, nos introduce esto. Escuchen. El trámite de los incidentes relativos al incumplimiento de todo o parte de la reparación integral a la víctima que consta en la sentencia se desarrollará según este procedimiento específico, que podrá determinar la forma de cumplimiento en caso de indemnización y en caso de probarse
el incumplimiento total de los mecanismos de reparación integral hacia la víctima, se informará a la Fiscalía para que inicie la acción penal por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente tipificado en el artículo 282 de este código. Listo, está puesto. El Código Orgánico Integral Penal antes de la reforma no establecía que incumplir la sentencia sea un delito. El Código Orgánico Integral Penal actual sí. Esa es la discusión a la que vamos a abordar. Sobre la tipificación, cómo está desarrollado el tema en la ley, es muy claro. Ustedes revisan el artículo 670, los pocos anteriores y los pocos siguientes, y van a entender perfectamente cómo es el trámite y la gestión general de reparación. Pero, a ver rasgos, ¿cómo era? Tenías una sentencia en la que sancionaban a la persona que te agredió, te robó, te violó o te intentó matar, y te ponen una calificación económica de una reparación, y tú con esa sentencia tenías que ir a un juez civil para que te ejecute la sentencia como si fuera una deuda. Ahora hay un procedimiento que básicamente es el mismo, pero si resulta que te incumplen la sentencia, no es simplemente una deuda, no es simplemente un deudor insolvente, sino que es delito. Para entender bien por qué hay estas dos posiciones, abogados que dicen que sí, que es solamente una deuda y que es una irresponsabilidad y está contrario al principio de mínima intervención penal, castigar por una deuda. ¿Y por qué hay abogados que dicen, no, 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 no es una deuda, esto realmente es un incumplimiento de una orden, porque es parte de la pena? Hay que saber también cómo va evolucionando el tema de la pena a partir de la historia del derecho penal. Porque esta discusión que vamos a tener es una discusión completamente dogmática. No es sencillo, pero les va a gustar mucho. Resulta que el derecho penal es evolutivo, no siempre ha sido como lo conocemos, definitivamente no, y no hablo específicamente por las reformas de un código o de otro código, o de cómo se hizo un código en un país versus otro país. No, hablo de toda la forma de pensar el sistema, de todos los conceptos atrás de las leyes. En la escuela clásica, por ejemplo, ustedes deben haber estudiado y les sonarán los nombres de Lombroso, de Garófalo, una escuela que estaba centrada en el delincuente como persona, en donde valía mucho la moralidad, la iglesia, el gobernante. La pena era bárbara. Había penas con castigos físicos, había represiones extraordinarias. En muchos, y hasta ya bien avanzada esta escuela, se aplicaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si me pegas, te pego. Si me apuñalas, te apuñalo. Si me cortas un brazo, te corto el otro. Y esa era la naturalidad de ese sistema. Para el sistema penal de la época clásica era natural castigar incluso físicamente a una persona que contradijo una norma, más allá de que las normas eran basadas en una moralidad. Pero bueno, hoy hablaremos solamente de la pena, para que vayamos viendo por dónde van los tiros. Entonces, en aquel entonces, la importancia de la pena radicaba en regresar el mal que este individuo causó a la sociedad, regresárselo a él. Eso se llama una idea retributiva de la pena. La pena retribuye. Tú me das daño, entonces yo te doy daño. Tú me pegas, yo sociedad te pego. Tú mataste, yo sociedad te mato, te fusilo, te cuelgo, te guillotino, te doy una pena de por vida y cosas de ese estilo. Evolucionan los tiempos, evolucionan la forma de pensar y entre muchas otras formas de pensar, se viene la escuela positivista o la causalista naturalista. Aquí a ustedes les va a gustar mucho, si es que les interesa cómo evoluciona esto, autores como Franz von Liszt, por ejemplo, eh, eh, Meyer, Mesger, muy buenos autores. Y esta escuela positivista y causalista un poco va evolucionando la forma en que el sistema mira el delito, ¿no? Antes el sistema miraba al delincuente, que si es que es mal vestido, si es que es feo, si es que es con los clásicos. Con los positivos un poco empieza a verse el delito como una causalidad, un conjunto de causas. Pero la pena, la idea de la pena todavía era castigar, en gran medida. Y van llegando, estoy aquí con mis notas,
También la escuela, por ejemplo, los kantianos, los neocantianos, y parece que el tema de la pena gira alrededor del delincuente como retribución. No sé hasta qué punto del delito como una medida de evitarlo, pero sigue siendo sancionador puramente más que otra cosa. Y para no hacernos largos en esta historia, llegamos a algo más contemporáneo, que son lo que se conoce como la escuela funcionalista. De estos, los más importantes que les recomiendo, lectura obligatoria a quien le guste el derecho penal, Claude Racine, Gunther Jacobs, que son los principales, y van a encontrar un sinnúmero de autores muy interesantes, inclusive hay algunos latinos, aquí tengo mejores notas. Por ejemplo, autores alemanes que son los más cercanos a esta doctrina, Schunemann, Smitshauser, por ejemplo, muy bueno Smitshauser. En España encuentran a Santiago Mir Puig, buen autor, Juan Búdez, Manuel Canso Meliá. En Italia, Barata, Alessandro Barata, lo he escuchado, hay muchos profesores de ustedes que dan clases con Barata. En México tenemos a Enrique Díaz Aranda, Rafael Márquez Piñeiro, Carlos Daza, Muñoz Conde, buen autor. Y también recomiendo mucho a Dona, a Edgardo Dona. Edgardo les va a servir mucho, les va a gustar, explica muy fácil. Bueno, los funcionalistas dicen, a ver, el derecho penal tiene que tener una función, ¿cierto? Lo digo de forma muy gruesa. De los que ya conocen de esto, por favor, perdónenme que sea tan general. Se dicen, estos funcionalistas tienen que tener una función, de hecho. Porque si no tiene una función, entonces ¿para qué está? Parte de esta función es el desarrollo de una función también de la pena. Entonces la pena no tiene que ser solamente castigar, la pena tiene que tener un fin, una función, una utilidad. Empezar a hablar de las teorías de la pena. Ya los pensadores empiezan a decir, bueno, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirvió cortar el brazo a ese ladrón? ¿Para qué nos sirvió guillotinar a un montón de disidentes? ¿De qué nos sirvió sacar el ojo al man que le dejó ciego al bueno? Y se dan cuenta que no mucho. Y empezamos con las teorías de la pena, que le hemos hablado antes, y básicamente son las teorías preventivas. Entonces, la función del derecho penal a nivel de la pena es prevenir que el delito no suceda. Es que sucedió, prevenir que no se vuelva a suceder. Entonces, claro, la pena dice, vamos a pensar ahora en la sociedad como un ente al cual hay que proteger de los delitos, pero no del delincuente solamente, sino del delito en sí. Y al delincuente hay que enseñarle primero a delinquir y luego a que puede tener una vida coherente y reconciliarse con su sociedad en algún sentido. Y empezamos a hablar de la rehabilitación social, ya no hablamos de cárcel, hablamos de centros de rehabilitación social. Ya no hablamos de un castigo y de aislarle, sino de reintegrar al sancionado, a la sociedad. Aunque en la realidad no tenemos centros de rehabilitación social, ni siquiera tenemos cárceles, tenemos presotecas, donde están ahí apilados los pobres seres humanos, siendo cada día un poco menos humanos. Bueno, ¿por qué tenemos que entender esto? Porque justamente estamos hablando de reparar la parte económica de la pena. ¿Es delito o no es delito? Si yo cometo un delito, me sancionan con tantos meses de prisión y además con unos 10 o 20 mil dólares que tengo que repararle. Si no tengo la plata de repararle. Bueno, el CODIR lo dice sí. Por lo menos que eso se puede investigarse como delito. A ver, y voy a hacer un par para ver una pregunta de repente, porque lo que es lo complicado. Verónica, es por el tema de exposición, inquietud de audiencia de un accidente de tránsito
Se solicitó la reparación integral a la víctima. El juez manifestó de su sentencia oral una condena de meses y que la reparación integral lo va a analizar. Pero el abogado de la otra parte ya solicitó audiencia para suspensión condicional de la se puede dar o no, tomando en cuenta que no hay una reparación integral. A ver, primero que nada, el juez tiene la obligación de determinar la incidencia, la reparación, el monto y los mecanismos de reparación. Si eso no se hace, es inexcusable porque hay norma expresa. Esa norma expresa, no tengo ahorita el artículo en la cabeza, pero está justamente en la parte del código que habla de la sentencia. Así que no puede pasar, ¿ya? Y si es que sucediera, es error inexcusable. Y eso es con destitución. Bien. Regresemos al asunto principal. Por ejemplo, Ramiro Román, que es un abogado muy valorado aquí en el país, la reparación integral debe cumplirse y punto, ¿ya? Porque la sentencia del juez no es una deuda, es una orden. Y por eso vale la pena perfectamente que haya una acción legal. Con él coinciden eh, palabras más, palabras menos, otros colegas de alto renombre, como Mariana Yepes, por ejemplo, que también dice, a ver, una cosa es un derecho y otra cosa es una pena, ¿no es cierto? Y definitivamente la reparación integral está dentro de la pena, es parte de la pena, ¿sí? Hay un sinnúmero de autores más ecuatorianos, que es lo que yo busco para ustedes, y ellos te dicen, hay que diferenciar una cosa. Y es lo que yo también les digo a ustedes, y esto es solamente mi opinión, porque obviamente hay muchas opiniones diferentes. Sucede que a veces, cuando no estamos muy adentrados en la ciencia penal, mezclamos los conceptos civiles con los conceptos penales. En materia civil, por ejemplo, y digo, si hay compañeros aquí civilistas me podrán ir corrigiendo en el chat, ¿estamos bien? Tú demandas un cobro de una letra en vía civil, ¿no es cierto? Lo primero que hace el juez es mandar a ejecutar y te da la sentencia y te dice, pague, pague, pague porque debe. Va a ser un incumplimiento del contrato y el juez lo primero que hace es declarar que el contrato está incumplido. Entonces, declara que existe el derecho y por tanto, pague. En materia penal, el tema no es económico. El tema son vulneraciones a derechos y garantías fundamentales que son bienes jurídicos protegidos por este tema penal. Y cuando estos bienes se dañan o se rompen, bajo ciertas circunstancias y en ciertos parámetros, es susceptible de apreciar este daño en dinero. En materia civil, todo es dinero. En materia penal, no. Cuando yo te doy una sentencia y te pongo la pena, yo te digo, te vas a ir 3 meses a la cárcel, vas a hacer un curso de rehabilitación de enfermos alcohólicos, vas a hacer disculpas públicas en el periódico de la ciudad y vas a pagarle a la víctima $5,000 como reparación. La forma de pensar de un grupo de colegas es que eso es una deuda. Es una deuda. Entonces el juez me da una sentencia y la sentencia penal que me da el juez me sirve a mí para cobrar, porque es como un título, es como una letra de cambio, es como un pagaré, es como un cheque. Entonces yo tengo que hacer el ejercicio de cobrarlo, lo cual desde un principio estuvo mal, porque se entiende que el juez que emite la sentencia también es el obligado a hacer que esa sentencia se cumpla. Pero resulta que en materia de reparación económica en asuntos penales, tenías que terminar cobrando esto por la vía civil. Para mí siempre eso fue un ridículo. Yo siempre pensé que el juez penal tenía que hacer valer su sentencia y punto, pero la jurisprudencia y la casuística se derivaron porque se debe hacer civil, porque la obligación contenida en la sentencia es una deuda, es una obligación que tiene el expreso o todavía preso, el procesado penal, tiene una obligación para con la víctima.
y esa obligación es de carácter económico, y esa obligación es una deuda, y si el señor desgraciadamente no tiene plata, pues habrá que declararlo insolvente. Y hasta ahí llega. Pero esa es solo una de las formas de pensar. A ver, demos más argumentos de esta forma de pensar. Yo no comparto con esta, pero es bueno dar todos los argumentos. ¿Qué es otra cosa que también hay que poner en la balanza? El principio de mínima intervención penal. ¿No? No puedo, por tu incapacidad de cumplir con este castigo primero que te puse, ponerte otro castigo. Entonces, en un ejemplo un poco absurdo, un poco extremo, es, te sentencio 50 azotes, pero si te quejas en el 40, te meto 50 más. Si es que no puedes mantenerte en pie los 50 azotes y te caes hincado, pues te doy 10 más. Es un ejemplo extremo que algunos colegas me lo han propuesto así, pero un poco sí vale la pena. Ya castigué. No puede cumplir el castigo porque materialmente no puede. ¿Le vuelvo a castigar porque no puede? Mm, mm. Eso es una óptica interesante porque hablamos también de una vulneración de otro derecho. Yo como procesado, que no dejo de ser ciudadano y no dejo de ser humano, bueno, también tengo mi derecho a la integridad. Y si es que me van a privar de la libertad porque soy pobre y no puedo pagar una reparación, es ampliamente discriminatorio. Es ampliamente discriminatorio. La Constitución me protege, o debería serlo. Esto a favor de que sea una deuda. Pero yo personalmente pertenezco más a la idea de que sí es un incumplimiento de sentencia, pero sujeto a investigación. Es decir, que el COIP actual no está tan fuera del pilche. Porque, ¿qué pasa? Y aquí ya un poco hablemos de la otra línea de pensamiento en la que dice que sí, que deben ser castigados o que deben ser al menos investigados. Habrá, ha habido, hay quienes no pagan la causa integral simplemente porque no se les pega la gana. Y cuando eso pasa, que lo más malo que les pueda suceder es que sean declarados insolventes, es un absurdo también. Es un absurdo también. Pero lo más grave es que ustedes van viendo cómo va cambiando la forma de pensar en las escuelas de pensamiento del derecho penal. Cambian también con respecto a la pena, cambia la forma de pensar del procesado, cambia la forma de pensar de la víctima. Hasta hace un par de décadas, la víctima no existía en el concepto penal. La víctima era un insumo necesario en el proceso, porque tenía que haber una víctima para que haya un proceso. Pero el concepto de reparación es bastante nuevo, es bastante nuevo. La idea de que el sistema penal no está ahí solamente para castigar, sino también para solucionar el conflicto, para reparar el conflicto, es relativamente reciente, es contemporánea. Entonces, cuando tú avanzas en la forma de pensar con respecto a la pena y con respecto a la víctima, a- inmediatamente tienes también otro peso con respecto a la pena y a la sentencia. Cuando tú mandas a una sentencia a reparar, no estás declarando, juez penal, no estás declarando la existencia de una deuda. No, estás ordenando la restauración de un derecho vulnerado. Es muy diferente el concepto. Cuidado. Yo no estoy diciendo pagarle $10,000 porque le debes. Estoy diciendo pagarle $10,000 porque eso es lo que costó el carro que le chocaste. Porque eso es lo que le está costando las cirugías de la pierna que le rompiste. ¿Sí me entiendes? No es tan fácil. María Luz nos dice, una pregunta, ¿sentencia es en lo penal y resolución es en lo civil? ¿O cómo es? Por favor, ayúdeme con esa duda. Diego Gicota, top fan. Hola, Diego. A ver, María Luz. eh, sentencia, resolución son tecnicismos. Yo soy penalista más que todo. No sé si técnicamente quepa llamarle diferente a la sentencia en materia civil. Entendería que por principio, no. Una sentencia es una resolución y en cualquier caso es un auto que pone fin al proceso, si es que queremos ser técnicamente un poco más cerrados.
Y en cualquier sentido, no te cambia la luz de las cosas que uses una palabra u otra, si por ejemplo vas a presentar un argumento o si por ejemplo vas a presentar una apelación. Entonces, no. Si es que alguien conoce mejor la materia civil que yo, que seguro ustedes lo hacen mejor que yo, pónganle ahí una respuesta a María Luz también y vamos desarrollando la tutoría juntos. Bien, para no acabar de perderme. Listo. Entonces, el derecho penal se da cuenta que ha habido una víctima y nos fabrican el concepto de reparación. Entonces, este sistema penal empieza a ser funcional, acuérdense de funcionalista, empieza a ser funcional a la víctima también. ¿Ya? Y desde ahí la opción de reparar es una obligación que no nace. Cuidado, esa obligación no nace de la sentencia o de la resolución. La sentencia solo especifica cuál va a ser el monto, pero esa obligación nace de la Constitución. En la Constitución, en el artículo 78, se establece claramente que el Estado, el sistema, tiene que ir hacia la reparación, que ese es el fin y función, te dice la Constitución. ¿Ya? Eh, y en el Código Orgánico Integral Penal, la palabra reparación se menciona más de una veintena de veces en muy diferentes artículos. De hecho, en el artículo 2 del Código Orgánico Integral Penal, me parece que es el artículo 1 de la reforma, importantísimo, artículo 1 de la reforma. Lo primero que se les ocurrió cambiar en esta reforma tenía que ver justamente con eso. Déjenme les encuentro, porque esto es interesante. El artículo 1 de la reforma te dice, agréguese al artículo 2 siguiente párrafo. En particular se aplicarán los principios de tutela judicial efectiva. Principio de tutela judicial efectiva, principio que está recogido en el artículo 19 del 75 es del 82 de la Constitución. ¿Ya? Y la debida diligencia no es una cosa así nomás de decir harán rapidito. La debida diligencia tiene que ver con que el sistema opere lo más favorablemente posible, lo más prontamente posible. Que todo el recurso sea principalmente concentrado en esto, más allá de lo todo que hay que hacer. Eso es debida diligencia. A fin de garantizar la reparación integral de las víctimas y la prevención de la reincidencia y de la impunidad. Lo primero que hizo la RA es decirte que todo el sistema debe operar diligentemente bajo principio de tutela judicial efectiva para garantizar que la víctima sea reparada. Súmale el 78 de la Constitución. Súmale que tienes lo mismo en el 78 también del COIP, 77 del COIP. Tienes lo mismo en, de nuevo, otra vez, lo mismo, básicamente en los tipos penales que hablan sobre delitos sexuales, violencia contra la mujer. Entonces, si el COIP te dice, habla 20, 30 veces de reparación integral, y el artículo 1 de la reforma dice, hay que hacer reparación integral, y el 78 de la Constitución te dice, hay que reparar a la víctima, ¿qué es lo que espera? ¿Cuál era la evolución obvia del sistema penal ecuatoriano, sino castigar al que no cumple la reparación? ¿Y por qué? Porque además, si bien en este lado de los colegas que dicen que es una deuda, hay un principio de mínima intervención penal, acá también hay un principio de tutela judicial efectiva y hay un principio de protección a la víctima. Porque el centro del proceso penal siempre fue el procesado, sospechoso, sea como persona o sea como director de la conducta. Ahora el tema penal te dice, no, hay dos actores, hay un procesado y hay una víctima. Y esa víctima también tiene que tener ciertas garantías y principios que le sean aplicables. Así que hay que dejar de ver al procesado, hay que dejar de ver que la condena, que la prisión, que me tocó este brazo, y sí, castigarle, que además viene también la parte del minimalismo penal, de la mínima intervención penal, que tiene mucho que ver también con la reducción de penas. En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal es expansivo, se crearon nuevos delitos, se aumentaron penas,
mientras la corriente te dice reduce las penas. Entonces, ¿cuál es la idea central de esta corriente reduccionista o minimalista penal? Algunos consideran que autores como Zaffaroni, por ejemplo, ya se fue inclusive allá de minimalismo penal y que él estaría hablando de la dilución del sistema penal, que el sistema penal ya no haya. Obviamente a niveles muy teóricos, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Menos pena de cárcel, menos castigo, más reparación. A mí como Estado, ¿qué me interesa? Tener 50.000 personas, 20 años metidos en una presoteca, porque además soy incapaz de rehabilitar, o me interesa que el conflicto se solucione, que la víctima sea a su casa rehecha dentro de los parámetros de lo que vale, y que el sujeto que cae procesado tenga menos tiempo lejos de la sociedad, porque, en el caso de Ramírez de Santa María, no se puede aprender a ser libre estando preso. ¿Ya? Diego, buenas noches. Entre una de las condiciones de la suspensión condicional de la pena es la reparación integral a la víctima. ¿Qué pasa si no se la cumple por no tener lo económico para reparación? Bueno, Diego, en ese caso es simple. La suspensión condicional de la pena es eso. Yo te la suspendo, pero con estas condiciones. Y si el proceso acepta someterse a este procedimiento especial, porque tiene él que aceptarlo, si él no lo acepta, no es que lo aplican, ¿no? Es voluntario de él someterse a este procedimiento. Si él se somete a este procedimiento y no cumple la condición que él mismo aceptó voluntariamente someterse a, simplemente, si no se cumple la condición, no es suspensión. Automáticamente venga la sentencia y se fue preso como hubiese sido ordinariamente. Ahí no hay problema, porque la suspensión condicional es con la condición. Y puede suceder que esté pagando, me invento, por ejemplo, suspensión condicional, págale $10,000 a $1,000 mensuales, y en el mes 4, en el mes 5, en el mes 8, se te acabó la plata. Bueno, no cumpliste la condición, de regreso a la cárcel. Sencillo. Triste, pero sencillo. Bien, vayan dejándome las preguntas. De repente hacemos una pausa de un minutito, unos 2 minutitos. Vamos a ver si es que hace falta refrescar la conexión. Ojalá no tengamos otra vez problemas. Y regresamos con el final de esto. Pero vayan pensando en una cosa. Eh, y piensen de aquí para adelante, que creo que no he resuelto nada. Y estamos planteando el problema. La parte económica de la pena es una deuda, es una obligación para con la víctima, o es parte de la pena como tal, orden de autoridad competente y una obligación para el juez, porque yo le cumplo a la víctima. Esta es la diferencia de que incumplir la parte económica de una sentencia sea o no sea delito. Regresamos, dejen las preguntas, un minutito nada más, me tomo un vaso de agua, con ustedes lo mismo, aumentemos las preguntas y regresamos a lo que ustedes están preguntando, ver por dónde toma forma el tema, y también vamos a ver qué puede o no puede pasar en una investigación fiscal, de acuerdo al artículo 106 de la reforma del COIP, por el delito de incumplimiento de la autoridad competente por no haber pagado la sentencia. No se nos vayan, dejen las preguntas, 30 segundos, ustedes saben ya cómo funciona esto y regresamos.
Bueno, estamos ya de regreso para irnos con la parte final. Hoy el tema ha sido, no había mucho que enseñar en la parte práctica. En la parte práctica, lo que ustedes deben hacer y tener claro es que el artículo 106 de la Ley Orgánica Reformatoria, la Orgánica Integral, del 24 de diciembre de 2019, en su parte principal está modificando el artículo 670 del LIP, establece que ahora, en eso de que se probare que el mecanismo de reparación integral a la víctima no han sido cumplidos de forma adecuada, él se debe informar a la Fiscalía para que se inicie una acción penal por presunto delito, decisiones legítimas de incumplimiento de decisiones. La única diferencia, sistema anterior, tienes una sentencia, la sentencia es decir, una letra de cambio, un cheque, un pagaré, tienes que ejecutar por la vía civil. O sea, tu víctima tienes que hacer un juicio civil al que te robó, al que te violó, al que te pegó, al que te quiso matar. Actualmente, tu víctima, o mediando al juez, se envía a la fiscalía para que se investigue otro delito y en cualquier caso, pues ya, si es que vamos a perder la plata, pues que chupe más cárcel. Vale, vamos regresando con las preguntas. Acuérdense si hicieron alguna pregunta, poner un manito arriba si es que ya está contestada, o hacer más preguntas, que esto funciona así. Verónica ya le respondimos, María Luz también, Jairo Caña nos pone, gracias a ti Jairo. María Luz, ok, muchas gracias, estudiante de Derecho, estaba un poco confundida. Tranquila, María Luz, que aquí todos somos estudiantes. Justamente es la idea, que todas estas cositas que a veces no se explican muy bien en clases, ustedes las traigan acá, las propongan como temas para cada jueves, temas nuevos cada jueves, y un poco dentro de lo que yo sé pueda ayudarles. Y eventualmente, si alguien más sabe lo que está preguntando, también ustedes pónganse ahí y respondan cosas, que es un trabajo conjunto. Diego Lico también, ya hemos respondido Diego. Vamos, a ver, aquí tengo una pregunta. Verónica Áviles, para que se dé la reparación condicional a la víctima, ¿se pone el monto económico o se tiene que basar en las facturas que se juntaron en el momento oportuno del proceso? A ver, Verónica dice, para que se dé la reparación a la víctima, Verónica, no hay reparación condicional, estás cruzada con lo que preguntó Diego. Diego preguntó, ¿qué pasa si la suspensión condicional tiene como condición pagar a la víctima y esa condición no se cumple? En ese efecto, si no se cumple la condición, tampoco hay por qué cumplir la suspensión y va preso. Salvando eso, tu pregunta está clara. Si la reparación, ¿cómo el juez pone el monto de la reparación? Esa es la pregunta. ¿Cómo el juez dice 1.000, 5.000, 100.000, 600.000? Bueno, si tú te vas a una acción de tipo constitucional, hay dos sentencias de corte constitucional que dice cómo se debe regular esta reparación en materia constitucional. Y de hecho es un trámite en el contencioso administrativo. Pero acá hablamos penal. En lo penal, cuando tú vas a la audiencia de la etapa intermedia, a la audiencia de formulación de dictamen o de llamamiento a juicio, que también se le llama, tú anuncias prueba. Y ojo estudiantes, ojo colegas, si es que ustedes no anunciaron la prueba que justifica el daño o la acción, sin prueba. Debe ser anunciada en el dictamen, en acción pública, en acción privada, en el momento adecuado, en la audiencia misma, audiencia única, en su lugar. Pero en general, si no anuncias, no puedes justificar. Ahora, bien, cuando tú hablas de delitos de tipo patrimonial que tienen una fuerte carga patrimonial, por ejemplo, un accidente de tránsito con daños materiales y lesiones,
las facturas del médico, está la proforma que hace el mecánico, está un peritaje, ¿no? Si hay de una estafa, de un abuso de confianza, puede que haya un peritaje contable, ok, pero debes comprobarlo. El juez no se puede inventar, es probar, pero nada en materia penal se hace sin las pruebas suficientes, con ciertas distinciones. Un delito sexual. El juez puede dar una reparación material, una reparación económica, pero ¿cuánto cuesta, no sé, la protección de una niña, una abuelita, de una religiosa, que sea, cualquier mujer? ¿Cómo lo logra? Pues bueno, sucede de una manera muy simple. Cada juez se expresa de forma diferente, pero más o menos lo que ha dado la experiencia en mayor parte de provincias donde puedo llegar, cuando el juez tiene prueba eficiente, técnica, adecuada, de que hay un valor, pues el juez está ahí lo más apegado posible a esa prueba, a esas facturas, de ese peritaje, a ese contrato, lo que hay. Cuando por la naturaleza del delito no pueda haber la prueba, el juez tiene que entrar a hacer, el juez puede decir, repare. El juez penal no, el juez tiene que decir, repare en tanto, en tal monto, en tanta cantidad. Entonces, el juez va a empezar a ponderar ciertas. Por ejemplo, si viola a una familia mía, ni así me paguen millones, no me interesa. Pero el juez está obligado a hacerlo. Y si es que el juez te da un valor, corre el riesgo de tu susceptibilidad, obviamente, pero tiene que hacerlo. Y aquí el juez entra en una problemática sintáctica y el juez dice, ok, sí, hay que hacer una reparación económica, pero hay que partir por principios. Que realmente le repare a la víctima y que no le cree otro problema. ¿Y cómo tú haces que no les crees otro problema a la víctima? Haciendo un monto adecuado. Entonces, si tú eres juez y estás en una situación en que la naturaleza del delito no permite pruebas técnicas del monto de reparación, tú tienes que ver a quién tienes como procesado. Porque tú no puedes obligarle a un procesado que es un campesino, un agricultor, mandarle a pagar $200,000 de reparación integral. Es ridículo. Es ridículo. La cosa es que pueda llegar a darse. Y estuve en situación de que en un caso de violación me dieron una reparación integral de $10,000. $10,000. Entonces, claro, la gente sale y dice, por $200,000 de integridad de la guagua, que esto, que el otro. Sí, pero si te pongo 2 millones, ¿hay diferencia? ¿Va a servir? ¿Sí? Bueno, con Verónica, estamos claros. Cuando hay pruebas, con las pruebas y cuando por la naturaleza del delito no sea fácil esas pruebas, el juez tiene que darte el valor y hay subjetividades allí que juegan mucho y sobre todo juega mucho para el juez quién es el procesado y su relativa capacidad de pago o de endeudamiento, ¿ya? Porque tampoco es que estés desempleado, te vas con una sanción de $100, no. Pero hay que ver las probabilidades reales de que una persona hasta dónde puede endeudarse, fiar, pedir o trabajar. Entonces, si tú hablas de $10,000 que me dieron a mí, a una persona que percibía un sueldo poco más del básico, tú dices, bueno, o sea, puede endeudarse, puede sacar chulco, puede fiar al compadre, de alguna manera va a poder conseguir $10,000. Veamos cómo vamos con las preguntas. ¿Me dejas un ok si es que está respondida, Vero? Para saber cómo seguimos. Diego Jiménez, doctor, buenas noches. ¿Existe la reparación integral o indemnización en la actualidad para una persona que estuvo en prisión preventiva y que fue ratificado como inocente? El COIP no contempla nada al respecto. El antiguo Código de Procedimiento Penal del 2000 sí tenía un artículo de indemnización sobre esto. A ver, ratito, Diego. Pasito a pasito. Primera cosa. La prisión preventiva no es una sentencia. Así que si tú resultas ser inocente después de que te dieron una prisión preventiva,
no necesariamente significa que tengas derecho a ser indemnizado. Ojo, si no, no pondrían prisión preventiva nunca. Porque imagínate, la mitad de esos puede ser inocente y a veces eres inocente por un problema probatorio, a veces eres inocente por un asunto de una nulidad procesal, a veces inocente porque no hubo la prueba suficiente, a veces eres inocente porque compraste un juez, ¿sí? Toda esta gente va a empezar a demandar el tema judicial por reparaciones e indemnizaciones porque me metieron preso de gana. No va por tiros. Pero, por ejemplo, en mi estudio sí lo hemos hecho. Sucede que un juez puede darte una prisión preventiva bajo una idea falsa de fiscalía, ¿ya? Entonces fiscalía te dice, le formulo cargos, por ejemplo, una audiencia de formulación de cargos, en base a esto que yo tengo. Y pido la prisión preventiva porque es un delito de 20 años, porque el señor viaja mucho, tiene visa Schengen, toda la cosa, y se va a fugar. Y te dan la prisión preventiva. Y resulta que cuando avanza la instrucción fiscal y llega al dictamen, te dan un sobreseimiento. Te dan un sobreseimiento. Ahí, por ejemplo, es importante, porque si tú pasas a la etapa de juicio, quiere decir que al menos en dos momentos procesales importantes, las autoridades pensaron que efectivamente algo podía haber en contra. Entonces, si llegas a un juicio, en el momento del juicio, sí, tú tienes que hacer valer esa nulidad, esa falta de valía probatoria, la falta de objetividad del fiscal y buscar que el mismo tribunal penal sea el que te dé la acción. Vía, no sé, el sistema judicial, de la judicatura, sea vía un ente por un tipo de falsedad instrumental, que se pervirtió la prueba, no sé. Pero si estás en una etapa intermedia, por ejemplo, y ahí sí puedes pelearte el hecho de que el fiscal tenga pruebas o no. Eso ya lo explicamos la otra semana, no es lo mismo que tenga pruebas buenas o malas, eso no se ve en intermedia, pero sí se ve si tiene pruebas bastantes o no. Puedes revisar uno de los videos de abajo, debemos haber hablado de esto. Si en etapa intermedia tú consigues que el juez te diga, el fiscal no tiene cosas suficientes y te mandaron a prisión preventiva, ahí sí tienes cómo operar el sistema, porque te están vulnerando un derecho de una forma completamente arbitraria. Pero eso no quiere decir que todos los que tengan prisión preventiva tengan que ser declarados culpables o si no, vamos a indemnizar a todo el mundo. No, 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 no va por ir las cosas. Va con respecto a la razonabilidad de la prisión preventiva. Que es muy verdad que en el Ecuador esa razonabilidad es subjetiva en extremo, tan subjetiva que el 60% de nuestros presos no tienen sentencia, por ejemplo. Sí, pero cada caso, cada caso. Entonces, despacito. El hecho de que tengas prisión preventiva no te lleva automáticamente a una indemnización. Posiblemente, bajo ciertas circunstancias, te permite el derecho a iniciar una acción judicial en contra del Estado. Posiblemente y bajo ciertas circunstancias. ¿Ya? Verónica Vilés, perdón, reparación integral de la víctima. Tranquila, Verónica, estamos para equivocarnos. Más vale equivocarse aquí que en el examen. Diego nos dice, en este caso, si le falta 2 meses para cumplir la suspensión. Diego nos había hablado de que suspensión condicional, no cumplió la condición de pagar a la víctima, ¿qué pasa? Entonces dice Diego, en este caso le faltan 2 meses para cumplir la suspensión, pero no ha logrado pagar lo económico. ¿Por cuánto tiempo irá preso si por el tiempo que le falta para cumplir la pena o por el tiempo total que le imponen al momento de la sentencia? Eh, a ver, Diego, tú tienes una sentencia. Cuando hablas de una suspensión condicional, hablamos de que ya tienes una sentencia. La sentencia existe. Y la sentencia te dice 2 años preso. ¿Ya? Está la pena, está la sentencia, existe, clarito, eso no hay para dónde pelearse ni perderse, pero te pongo una suspensión a esta pena, te la suspendo para que me cumpla las condiciones y darte la oportunidad de volver a ser un hombre de bien.
¿Por cuánto tiempo vas preso? Por lo que te falte para pagar la pena que ya existió, la pena que está suspendida. Entonces, si estás libre y no has cumplido la condición y te cogen preso, te vas preso toda la condena. Si estuviste un tiempo en prisión preventiva, que sería muy raro que te den prisión preventiva por un delito que amerita suspensión, pero sucede en este país, pues por el resto, ¿no? Pero evidentemente es por el tiempo que está impuesto en la sentencia, restándose el tiempo que ya haya estado preso por prisión preventiva, si es que fuera el caso. Listo. Diego. Verónica Oña. Fresita, muy buena ponencia de autor, gracias, Fresita. Verónica Oña Vargas, estimado doctor, en un accidente de tránsito con lesiones de una semana, más de 8 días, y el costo de reparación del auto con informe del perito de la policía en un monto de aproximadamente $10,000. No va a ir preso, pero hay reparación integral. ¿Y cómo se le puede cobrar en caso de que no quiera pagar? Gracias por su respuesta. Bueno, Verónica, me obligas a hacer un resumen de todo. A ver, un accidente de tránsito con lesiones tiene una condena, tiene una pena con privación de libertad, que pueda eventualmente aplicar algún otro régimen como una suspensión condicional. Sí, puede ser, pero la pena existe. O sea, no es que no va preso, hay una pena. ¿Ya? Y la reparación va por $10,000. Va a ir preso, pero hay reparación integral. No entiendo bien la pregunta, Verónica. A ver, vamos a ver si con eso te lo respondo. La pena, la pena es compleja. La pena puede incluirte privación de libertad, puede incluirte una multa, puede incluirte rebaja de puntos, puede incluirte una reparación simbólica, puede incluirte una reparación material, puede incluirte una reparación inmaterial, puede incluirte una disculpa pública, ¿no? Como parte de una reparación inmaterial. Y puede tener una, varias o todas ellas, ¿ya? Entonces, el juez va a ordenar la prisión, eventualmente castigará con la prisión, y es su obligación establecer la reparación. No es que es o cárcel o reparación. La reparación es parte de la pena. Y eso es lo que estábamos discutiendo. Si es parte de la pena, entonces es obligación judicial cumplirla, y si no se cumple es delito. Pero si es solamente una declaración de deuda, entonces hay que hacerlo por vía civil. Entonces tú preguntas, Vero, ¿cómo se le puede cobrar en caso de que no quiera pagar? Con el sistema anterior, tú tenías que hacer un juicio, una acción civil de ejecución de cobro, como si fuera una letra. No estoy seguro, yo ya lo civil, soy sincero, muy poco, si era una vía ejecutiva, y actualmente con el COGEB existe directamente la acción de ejecución, que es diferente a la ejecutiva. Primero era civil. Y si es que no cobrabas por ahí, lo mejor que podías hacer era declarar insolvente. Y si tenías un abogado muy pilas y el man realmente sí tenía la plata pero escondida, tal vez buscar una insolvencia fraudulenta en la fiscalía, pero hablamos de que era un juicio de 3, 4, 5 años, después de que ya ganaste el penal. Hoy, hoy es diferente. Hoy tú tienes un procedimiento de ejecución de las sentencias que finalmente el man no quiere pagar o no puede pagar, automáticamente va a la fiscalía para que le investigue por el delito de desobediencia a la orden de autoridad. Diego dice que está respondido, Diego Chiquicota, Diego Jiménez también, chévere. Verónica Oña me dice, por favor, está insistiendo que le responda la pregunta de. Bien, para ir cerrando, porque nos decimos tarde hoy, ¿qué pasa? Ya no pagó ya, el hombre no pagó, ¿no es cierto? Y todo está enmarcado dentro del sistema penal actual, es decir, es susceptible de una investigación por un delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Ya estamos todo enmarcado en lo que hoy. ¿Cómo llegamos a ese punto? No sé, pero llegamos a ese punto. Entonces va todo el expediente penal del delito con el que se sancionó en primer lugar. Todo el expediente va de nuevo a la fiscalía, a un nuevo fiscal, a un nuevo expediente que se investigue. Señor, desobedeció
o no desobedeció la sentencia. Ustedes van a decir, pero fácil, doctor, ¿está pagado o no está pagado? Punto. ¿Cumplió o no cumplió? No es tan simple, mis amigos, porque esto es penal. En penal, ustedes dediquen siempre lo que yo les digo cuando a las autoridades privadas, el artículo 18 sabe el Código Penal, punto. Que ahí se dice qué es lo que es y qué es lo que no es delito. Por eso yo creo que está bien que se mande a investigar. Estaría mal que se castigue directamente, pero que se mande a investigar está bien, porque miren cómo era antes. Tengan atención. Hago el juicio civil de ejecución, hago todo lo que hay que hacer para buscar los bienes, embargar, y no hubo. Después de que civil me toca declarar insolvencia y seguirle con todos los acreedores, y después de eso recién buscar a veces que puedo hacer una insolvencia fraudulenta. Aquí lo que te dice, bueno, hablémonos del viaje. Si el señor no quiere estar ahorita que está preso, no vas a pensar que va a pagar en un juicio civil. Entonces, en la fiscalía tú tienes que analizar el delito. Analizas la existencia de un delito. Y para que ese delito tiene que haber voluntad, tiene que haber dolo, intención de daño, que era el dolo, el código anterior, diferente. Como hoy el dolo, y el conocimiento de todos los elementos del tipo. O sea, más claro, ¿quién comete el delito? ¿Quién comete realmente el delito con dolo, con conciencia, con voluntad? El delito de desobediencia de la sentencia de orden legítimo de la competencia. El que es pobre y no tiene, o el que no se le pega la gana de pagar. Obviamente el que es pobre y no tiene, no comete delito, porque él sabe que tiene la obligación, es consciente de la obligación. Él no quiere desobedecer la obligación, simplemente no puede. Y como tú no puedes hacer una conducta de una forma y estás obligado a hacerla de la forma contraria a la ley, eso puede ser un estado de necesidad. Podemos hablar algún tipo de error, algún error de tipo, algún error de prohibición, algún error de prohibición sería más bien, y ya no eres delincuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mí, el sistema se purifica, porque en la forma anterior, el que no se le pegaba la gana de pagar y el que realmente no podía pagar, ¿cuál terminaba siendo insolvente? Un muerto civil. Brutal. Para un hombre o una mujer realmente pobre que tuvo un mal momento, tuvo un error. ¿Ya? Y el que no se le gana de pagar, le importa un comino ser insolvente. Así de fácil. En el sistema actual, te van a investigar, sí, obviamente es incómodo, es feo, es un proceso y es una penal. Pero el sistema objetivo va a decir, no, tú eres delincuente, porque no hay dolo aquí, no hay dolo. Entonces, el que es pobre realmente no puede pagar, muy apenas la víctima, pero sin necesidad de martirizar un poco a una persona que se intenta rehabilitar, pues podrá seguir su camino. Pero el que no se le pega gana, pues sí, ese tendrá que. Eh, Verónica me dice, muchas gracias, doctor, por la ponencia. Gracias a ti, parece que la respuesta está dada. Bueno, creo que estamos terminados ya con las preguntas. Es chévere que les esté sirviendo. Estoy contento. Espero que el tema haya sido claro. Era complicado porque estábamos explicando cosas muy dogmáticas de autores alemanes y cosas así, pero creo que estamos claros. Es importante que ustedes profundicen en la lectura de estos autores y de este tema en particular, porque si les gusta el tema penal, van a tener que enfrentar esta temática. Y es trascendental en realidad. O sea, la discusión es importante. Realmente, como yo pienso, estamos aliviando el sistema, estamos siendo eficientes y efectivos con el sistema como tal y con la víctima en su reparación y con el delincuente en su reparación, o más bien el sistema anterior era mejor. ¿Qué funciona mejor? Pros y contras. Empiecen a hacer una lista y, de cierta forma, decídanse. Para despedirme, les tengo buenas noticias.
La próxima semana, muy posiblemente estén atentos al Facebook, tendremos 2 invitados. O sea, la próxima semana, muy posiblemente, trabajemos miércoles y jueves. Tenemos una invitada especial. Ella es una perito, psicóloga y grafóloga. Hablo de Salia Tibanlombo y Llanes, profesional connotada, que pues nos va a dar razón de esto, ¿no? Cómo es un peritaje, qué es el tema psicológico, qué es el tema grafológico, para qué nos sirve, cómo se hace, qué es lo que debemos preguntar. Interesantísimo. Traer un perito, vamos, buena cosa. Y si a ustedes les interesa, pues podemos también invitar a otros amigos peritos, que sería interesantísimo. Eso sería el día miércoles. Estén atentos, sería el día miércoles. El día jueves, si es que no nos confirma otro invitado, pues descansaríamos, porque ya trabajaríamos el miércoles, o haríamos doble jornada. Otra cosa muy buena que tengo que contarles, acá, me acaba de confirmar que nos quiere acompañar también la primera semana de octubre, el doctor Álvaro Román Márquez. Es hermano de Ramiro Román, a quien citamos hoy. Hablamos de la teoría de la pena. Álvaro Román, profesor de la Universidad Andina, profesor de la Universidad Central, seguramente profesor de muchos de ustedes, un tipazo y una persona que sabe mucho, y él viene a hablarnos del delito de lavado de activos. Interesantísimo. ¿Quién nos va a confirmar para este jueves, si es que hacemos doble jornada? Es el economista Cristian Ceballos. Él está en Miami, Estados Unidos, y vamos a meterle un poco de variedad a nuestras tutorías. Él nos va a hablar de deuda externa versus restablecer economía. Y es bueno que los abogados sepamos mucho del tema de gobierno, importantísimo. Un abogado debe saber qué es lo que pasa con el gobierno. Entonces, ojalá nos confirmen Cristian Ceballos el jueves a hablar de deuda externa y restablecimiento de economía, y el día miércoles, perito, grafóloga, psicóloga. Dejen los temas para tratarlo la subsiguiente semana, que sería la subsiguiente semana. Hablamos del 1 de septiembre, que tentativamente estaría Álvaro Román. No, mentira, el 1 de septiembre trabajamos con ustedes, y el 1 de octubre trabajamos aquí nosotros. Dejen los temas para el 1 de octubre, todo lo que quieran hacer para someter a votación como siempre, y el 8 estaríamos con Álvaro Román. No habiendo más preguntas, me despido, no sin recordarles que siempre se nos quedan temas sobre la mesa. Siempre hay temas que nos preguntan mucho, pero el rato de votar no ganan o no los alcanzamos a hablar aquí, se quedan dudas. Recuerden que este proyecto, que lo hacemos gratis los días jueves, es parte de esto, de un proyecto de ustedes estudiantes. Aparte, yo particularmente tengo tutorías privadas personalizadas para temas específicos, incluyendo casos, por supuesto, y inclusive ayuda con las tutorías de tesis. Pregúntenos abiertamente, están los contactos allí en el Facebook, los que están en los chats también inclusive tienen mi número. Y recordarles, compartan esto, inviten más gente, que el día en que ustedes dejen de compartir, la gente deje de llegar y dejen de hacer preguntas y de proponer temas, el proyecto se acaba. Esto es de ustedes, esto es idea de alumnos, hecho por alumnos, para alumnos, y por supuesto yo también soy un alumno. Así que estamos de entre panas. Con esto, amigos, colegas, estudiantes, espero que tengan una bonita jornada, que tengan una bonita semana. Pórtense bien, cuídense mucho, no dejen de usar su mascarilla, no salgan a bailar, no salgan a beber todavía. Estudien mucho. Para este tema específico y muchos de los que hemos tratado antes, y si es que les va a gustar el derecho penal, no les puede faltar en su biblioteca un Roxin, un Dona o un Jacobs. Obligatorio. Dicho eso, y considerando la hora que es, estando los obreros pagados, siendo casi la medianoche en punto, nos despedimos. Les veo la otra semana. No se olviden de interactuar, invitar a la gente y distribuir el video si es que ven que les parece útil. Suerte.